Día 136, mayo 15, Segunda de Reyes, capítulo 21, 19 al 26, capítulo 22 y capítulo 23, Juan, capítulo 4, 31 al 54. Segunda de Reyes, capítulo 21, reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías su hijo. Reinado de Josías, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu oración se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he
pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen el templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Asimismo, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginom, para que ninguno pasase su hijo, o sea, su hija, por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y lo puso a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual
había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes y de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés se había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su madre. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Juan, capítulo 4, 31 al 54. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vosotros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fin, día 136, mayo 15.